Bienvenidos a nuestro canal de Biblia Aplicada, donde exploramos la palabra de Dios y su relevancia para tu vida. Bienvenido a tu canal de Biblia Aplicada, donde estudiamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. El día de hoy vamos a tocar este tema que creo que es sumamente importante y vamos a descubrir a la luz de la Escritura y de la historia por qué la sucesión apostólica de la Iglesia Católica no tiene ningún fundamento y se cae por sí sola. Quédate hasta el final y suscríbete. Es que nosotros tenemos una sucesión apostólica que es desde Pedro, porque Pedro dejó a Lino como sucesor, y de ahí nosotros tenemos muchos obispos y papas que han estado durante los años. A tu pastor autonombrado, ¿quién les impuso las manos protestante? Bueno, pues eso me lo vas a tener que demostrar, porque yo te voy a demostrar con argumentos históricos y bíblicos que esto no es así. Y como tal, esto se va a basar en dos puntos: en la incongruencia que vamos a tener entre la historia y la Biblia contra su historia o su sucesión. ¿Sale? Vamos a empezar. Vamos a empezar por la parte bíblica. Una de las posturas que tienen ellos es que en Hechos capítulo 1, cuando iban a elegir al sucesor de Judas, es ahí donde ellos dicen que está la sucesión apostólica. Pero esto no es así. Esto se cae cuando nosotros vamos a la Escritura. Porque dice la Escritura que cuando iban a elegir al sucesor pidieron unos requisitos. Y déjame te menciono cuáles. Dice Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario, hablando de la sucesión, según ellos, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor de Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con su resurrección. La Escritura dice que para esa sucesión apostólica necesitaba ser una persona que hubiera estado con ellos todo el tiempo, incluso que hubiera sido testigo de su resurrección, pero esto no lo cumplen los sucesores de Pedro según actualmente. Eso derrumba y es un punto en contra de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica. Otro punto importante es que si nos vamos a la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 2, dice que es necesario que el obispo, sea marido de una sola mujer, irreprensible. Esa palabra tiene mucho peso y lo voy a explicar más adelante. Apto para enseñar, no dado al vino, etcétera. Una persona que no cumple esto es descartado del obispado. Por consiguiente, este pasaje tiene mucho peso, aunque ellos no lo quieran ver. Y el pasaje más conocido es Juan 21, cuando el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y fíjate, esto cuando nosotros nos vamos al griego tiene un panorama más claro, porque nos damos cuenta que no está dejando un liderazgo universal sobre Pedro, sino está hablando de un tema de restauración, porque recordemos que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús, que el Señor Jesús le pregunta: ¿me amas? Que en el original es agapao. O sea, está hablando de un amor sacrificial, pero Pedro le dice: claro que te quiero. Pero le está hablando de un tipo de amor fraternal, que no es el mismo por el que le está preguntando Jesús. Ya es hasta la tercera que Pedro comprende y se da cuenta que está siendo restaurado. Por eso el Señor Jesús le dice más adelante: confirma a tus hermanos, porque la gente ya no creía en el apóstol Pedro. De hecho, si nos vamos a la Escritura, el apóstol Pedro dice la Biblia que fue mandado a los judíos y Pablo a los gentiles. No existe un liderazgo universal por parte de Pedro. Y yo siempre me he preguntado, si se supone que es una sucesión apostólica, ¿por qué entonces no se le fue delegado el papado a Juan? Porque él seguía vivo en los tiempos que según la historia dicen que fue a Lino. Protestantes, que no todo está en la Biblia. No. Hay que ver la historia y la patrística. Bueno, vamos a ver la historia y vamos a ver si realmente la historia apoya tu postura o la derrumba. Primeramente voy a dejar aquí unos datos históricos de que hasta el día de hoy muchos historiadores católicos no se han puesto de acuerdo quién es el sucesor de Pedro. Algunos dicen que fue Clemente, otro que fue Lino, incluso algunos apoyan la postura que fue Bodio.
Entonces, ¿cuál fue? Y fíjate, si no se tiene una postura clara desde el principio, eso pone en duda toda la línea. Eso es algo que ellos no quieren ver. Y dicen, es que eso no aporta ni quita nada. No, sí aporta. Porque si hay dudas aquí, eso pone en cuerda floja toda la línea. Y eso tampoco lo quieren ver. Y te voy a dejar aquí unas imágenes de la Enciclopedia Católica que afirman que esto no tiene base histórica, lo de la sucesión de Lino, y no existe documento, no lo existe, donde Pedro delegue el papado a Lino. Ahora, otro dato importante es el siguiente. Mira, según Cipriano de Cartago, que es un padre de católico, no sé cómo lo quieran mencionar ellos, él, apoyando la sucesión, él escribe que cualquier líder religioso que caiga en herejía o incluso de temas inmorales debe perder su conexión, perder la conexión. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice Cipriano, queda destruida la sucesión, porque tenemos al Papa Juan XII, que fue un papa que se le llamó el Papa fornicario, porque hizo cosas horribles. Tenemos a Honorio, que lo tuvieron como hereje. Tenemos al Papa Benedicto IX, si no mal recuerdo. Tenemos incluso papas, voy a dar aquí los nombres, que se asociaron con familias corruptas. Tenemos a León X, que fue el que promulgó la venta de indulgencias. O sea, la línea se cae. Y fíjate que nada más he tocado algunos argumentos que son suficientes para destrozar la sucesión. No me digas que vienen del apóstol Pedro cuando no tienen documento histórico. Tus mismas aportaciones de los padres católicos las destrozan. Y no me vas a dejar negar que incluso hubo papas que hicieron lo perverso. No se puede. No se puede. Y pretendo haber sido claro. De verdad, yo siempre he dicho, no es que nosotros tenemos hate contra ellos, pero tenemos que escudriñarlo todo a través de la escritura. Y no me vas a dejar mentir. Lo que yo te estoy diciendo tiene sentido, tiene argumento, tiene solidez. Y si tú estás en contra, quiero que me digas con argumentos y documentos en dónde estoy mal. Pero sí te lo dejo de tarea, porque la Iglesia de Jesucristo jamás se manejó con esas falsas sucesiones apostólicas. Pues si a ti te gustó este video, se te hizo interesante, informativo, recuerda suscribirte, darle like al canal, ¿vale? Para que tengamos más videos, ¿vale? Que Dios te bendiga.